Supongo que lo más correcto es explicar aproximadamente al menos quién era yo antes de que esto ocurriera, porque eso es algo complejo. Yo era patólogo forense y neuropatólogo, lo sigo siendo aún y bueno, he realizado miles de autopsias. He investigado miles de muertes, he cortado miles de cerebros como neuropatólogo y neurocientífico. Esta es la dura realidad. Lo era para mí y era la única. Y mi carrera realmente estaba despegando y era el enfoque principal de mi vida, como lo es para la mayoría de los médicos cuando uno entra a la escuela de medicina. Es un grupo autoseleccionado de personas porque nos centramos en lograr cosas sobre la media. Creo que somos un tipo de personas que buscan siempre el grado A de las cosas, o al menos en su carrera. La verdad es que solemos ser algo competitivos, no necesariamente competitivos con el mundo que te rodea, pero ciertamente hipercompetitivos con nosotros mismos. Tomas el fracaso como un insulto personal y esto es algo que te motiva a volverte mejor en lo que haces. Y ese era un poco mi modo de operar en ese momento. Así es como funcionaba. Mi carrera estaba en esa fase de ascenso de una carrera joven. Yo había estado ejerciendo desde el año 2004. Para entonces ya era profesor de anatomía y neurobiología en una gran escuela de medicina en Boston y bueno, tenía todas las credenciales académicas, había ganado premios de enseñanza, ya había escrito libros, así que ese era el enfoque en ese momento y era trabajar, trabajar, trabajar y trabajar. Así que así era en donde yo estaba. Filosóficamente era ateo, convencido. No se me podía convencer de otra cosa. Y con mi trabajo eso solo lo reforzaba porque puedo cortar un cerebro y puedo ponértelo enfrente y te podría preguntar ¿dónde está la conciencia? ¿Dónde está el alma? Esto no existe. Ese era yo. No hay pruebas de eso en este cerebro que estoy viendo. Te hubiera dicho, y todo lo que pensamos como ese proceso de conciencia, en esto es, diría, la muerte, es el cerebro muriendo. Y puede explicarse muy fácilmente a través de la hipoxia, las reacciones químicas que ocurren cuando el cerebro comienza a morir, que de hecho son cosas que ocurren, pero no completan el panorama. Pero ya sabes, confundimos la conciencia con el comprender a la conciencia. Pero eso quizás es para otro día. Así que ese era yo en ese momento. No era realmente algo en lo que pensara. No era parte de mi vida preocuparme por ese tipo de preguntas. Me preocupaba más tener publicaciones en mi currículum y terminar un libro que acababa de escribir con un colega que estábamos a punto de lanzar en una gran gira de presentación, lo cual
Bueno, levantó algunas cejas en mi institución y tuve que luchar por mi libertad académica de expresión, de expresar lo que pensaba. Así que estaba involucrado en algunas tonterías académicas bastante intensas, que en ese momento eran realmente disfrutables para mí. Uno vive para ese tipo de cosas en ese mundo. Era el cumpleaños número 50 de mi esposa y habíamos ido a Costa Rica para celebrarlo. Mi esposa y yo llevamos juntos 26 años y en esos días teníamos algunas diferencias importantes y pensé que un viaje a Costa Rica iba a ser un viaje a un resort y iba a hacernos bien. Sentados en una playa, bebiendo cócteles con sombrillitas y surfeando, y realmente fueron 10 días de supervivencia, lo cual va mucho más con su estilo. A ella le agradan todas esas cosas, le agrada estar fuera en la naturaleza, sobreviviendo, conquistando, y ese realmente no soy yo, pero es lo que ella disfruta. A mí me gusta estar cómodo. Pero bueno, fuimos a esta excursión de rafting en aguas difíciles, aguas bravas, y estaba aterrorizado. Debería adelantarme un poco en la historia con la idea de que crecí en Maine, siempre rodeado de lagos y agua, pero siempre me aterrorizó el agua, odio el agua, odio estar cerca de ella. Siempre estaba aterrorizado de que me fuera a ahogar. Siempre encontraba alguna excusa para no estar en el agua, porque siempre sentí que me iba a ahogar. Lo otro que solía hacer, y nunca conecté estas piezas hasta después de esto, y esto podría tener sentido después de contar mi testimonio, es que yo solía aburrirme mucho en la escuela. Una de las cosas que hacía era contener la respiración, mirar el segundero del reloj y ver cuánto tiempo podía contener la respiración, y luego intentaba superar ese récord anterior. Y así pasé la mayor parte de la primaria y secundaria. Y siempre pensaba, algún día voy a necesitar esto, algún día lo voy a necesitar. Así que avancemos unos 30 o 40 años y estaba en esta excursión de rafting en esas aguas difíciles, y era uno de los ríos más técnicamente difíciles de recorrer del mundo. Y teníamos a nuestro hijo de 10 años con nosotros, lo cual, mientras íbamos por este río, me hacía pensar que esto probablemente no era una gran decisión de crianza, pero él por su parte la pasó genial. Volcamos y yo caí al agua y no entré en pánico. Hice todas las cosas que se supone que debes hacer. Puse mis pies arriba y pasé por los rápidos. Y pensaba, esto es algo divertido incluso. Estoy subiendo y bajando, rebotando por estas grandes olas. Luego fui succionado hacia abajo un par de veces. Quedé atrapado en un remolino y no podía salir. Estaba atrapado en el fondo del río. Subí y bajé varias veces y hubo un punto, para ir al grano de la historia, en el que me estaba ahogando y yo lo sabía. Y pensé muy claramente, recuerdo haber pensado, te estás ahogando y este es tu final, es el fin.
Y recuerdo haber pensado, ¿no debería estar más alterado por esto? Esto en realidad es muy calmante. Y pensé en las autopsias que había hecho a personas que se habían ahogado. Vinieron a mi mente muy rápido y pensé, bueno, esto es mucho como lo que se lee en los libros. Y luego recuerdo haber pensado, ¿por qué demonios está tardando tanto? Y estoy bajo el agua en ese momento y en ese punto, y de alguna manera todo se detuvo. Estaba al lado de esta enorme roca que estaba bajo el agua, y todas las burbujas se habían detenido. Todo se detuvo y moví mi mano entre las burbujas y todas simplemente se movieron alrededor de mi mano de una manera que me pareció muy extraña. Y luego ocurrió que vi esta luz brillante. Y lo cuento secuencialmente, pero creo que se podría entender que todo estaba ocurriendo simultáneamente. Nuestro cerebro humano lo procesa secuencialmente, así que... Y lo describo como, bueno, oiremos estas varias cosas que solía pensar que eran un cliché, como una puesta o salida de sol, pero no era eso en mi caso, pero creo que estas son las únicas palabras que tengo en mi idioma para explicar algo que está fuera de la experiencia humana normal. No tengo palabras para esto. En ese momento podía ver todo a mi alrededor en 360 grados, hacia cualquier dirección simultáneamente. Y digo ver, pero más bien era experimentarlo, más que verlo. Sabía que habían sacado a mi esposa, sabía que esto había ocurrido en un kayak amarillo, sabía que era el tipo río abajo que lo había hecho, y sabía que mi hijo estaba en el otro bote. Sabía que el bote detrás de mí venía a buscarme. Sabía que un familiar mío estaba atravesando una crisis personal muy difícil de la que yo no sabía nada y que ahora de alguna manera sí sabía. Y además sabía que iba a estar bien. Algo expandido, mi mente se había expandido y yo sabía estas cosas. Y todo esto estaba ocurriendo mientras yo estaba en este lugar de luz, y solo esta sensación increíble de amor abrumador era lo que había. Y escuché una voz. Esta voz solo dijo: van a estar bien. Así que aún me emociono al recordarlo, y no porque sea algo perturbador, sino porque estaba en este momento de tanta belleza. Solo puede describirse de esa forma. Era simplemente algo más allá de todo lo que puedes experimentar. Y sabía que mi familia iba a estar bien. Y la voz dijo algo que podría sonar extraño. Esta voz dijo: no te necesitan, van a estar bien. Y eso fue como un momento
muy breve en el que pensé, esto es asombroso. Y la voz seguía repitiendo, van a estar bien, no te necesitan. Ya está. Buen trabajo. En ese momento, una voz en el fondo de mi propia cabeza gritaba, solo estás hipóxico, solo estás hipóxico. Esto es una falta de oxígeno en mi organismo. Y esa voz interna, que era la mía, me hizo recordar, contén la respiración, tienes que superar tu récord. La mente funciona de formas muy extrañas en situaciones tan atípicas. Tienes que superar tu récord, pensaba, y en ese momento la luz simplemente desapareció. Hubo un sonido enorme de succión y me golpeé contra la roca y luego salí disparado del agua. Cuando salí, el bote detrás de mí estaba casi encima, pero no podía ver nada. Digo que mi visión era, en ese momento, ya no de 360 grados, sino más bien como la que tienes a través de estos juguetes en los cuales mueves una pequeña palanca y las imágenes pasan. De esos juguetes antiguos que servían para mirar fotos. Podía ver todas estas imágenes que se detenían ante mi visión y luego se iban. No podía ver movimiento. Y físicamente pasamos a través del rápido en el agua. Y mientras el agua se calmaba y el bote se acercaba a mí, el guía del bote extendió el remo para que pudiera aferrarme. Y recuerdo extender la mano y estar en momentos de apagón mental, pensando, si no logro aferrarme a este remo estoy acabado. Y eso es lo último que recuerdo. Y luego lo siguiente que recuerdo fue estar en el bote y no poder respirar. Y estábamos en medio de la selva, no hay salida allí. Son 28 millas continuas de río y era nuestra única salida a través de él. Así que era este ABC, vía aérea, respiración, circulación. Y tratando de ver si estoy bien. Era en realidad el único médico a kilómetros y era el que estaba pasando por la peor situación. Y estaba realmente preocupado de tener agua en los pulmones porque eso puede causar problemas más tarde, en las siguientes 24 o 48 horas. Puedes tener reacciones inflamatorias intensas en los pulmones que incluso pueden matarte. Esto se llama ahogamiento no fatal. Era lo que me estaba ocurriendo, pero me sentía bien, no sentía que tuviera agua en los pulmones. Lo que me di cuenta es que había pasado un espasmo laríngeo y es algo llamado ahogamiento seco, así que el agua toca tus cuerdas vocales y las irrita y éstas se cierran como un reflejo y no hay nada que puedas hacer al respecto. Y recuerdo estar en el bote tratando de respirar y pensar, genial, lo logré, subí al bote y ahora que lo he logrado voy a morir aquí, es típico de mí. Así que, sabiendo que esto era un reflejo, estaba tratando de calmarme. Y
comencé a poder tomar pequeñas bocanadas de aire, hasta que eventualmente pude respirar. Continuamos bajando el río, como si nada hubiera pasado. Y no pensé mucho en el resto del día porque tenía a mi hijo, tenía a mi familia, entonces trataba de no alterarme por esto. Pero esa noche, cuando volvimos al lugar donde nos estábamos quedando, recuerdo haber mirado mi reloj inteligente, porque soy una especie de fanático de la salud y estoy algo obsesionado con mi ritmo cardíaco. Controlo el ritmo cardíaco al dormir, el ritmo cardíaco en reposo y por eso tengo una conciencia constante de mi ritmo cardíaco. Y miré mi reloj inteligente y estaba marcándome 8 minutos sin ritmo cardíaco registrado en ese periodo de tiempo. Ahora, con la salvedad de que es un dispositivo electrónico, claro, también toma el ritmo cardíaco en intervalos, así que al menos en esos 8 minutos tuve un periodo de tiempo en el que no tuve ritmo cardíaco registrado. Nunca había pasado antes con ese reloj, no volvió a pasar después tampoco con ese reloj. No pasó el resto del tiempo que estuvimos en el río. Y en ese momento empecé a pensar, algo pasó aquí. Y continuamos con las vacaciones. Al día siguiente íbamos río abajo y yo estaba un poco asustado, otra vez, de estar en el río en ese momento. Y estábamos remando y mi hijo dijo: mira esa mariposa en el bote. Y miré y era una mariposa azul enorme. Y dije: Finn, eso no es una mariposa, eso es un pájaro. Y él dijo: no, es una mariposa. Era tan grande. Y es verdad, era una morfo azul. Y no sabía nada sobre esta mariposa hasta mucho después, y un par de años después en realidad. Y nos siguió durante las 28 millas río abajo. Todos la vieron, todo el camino. Era tan grande que realmente en un primer momento pensé que debería de ser un pájaro allí en la punta. Al día siguiente estábamos descendiendo en rappel por unas cascadas, y no me refiero al lado, sino dentro de ellas, ¿ok? Y está mi esposa, y estas son sus vacaciones de sobreviviente. Así que estábamos descendiendo en rappel por cascadas de 150 pies. Y ahí seguía la mariposa morfo azul al lado de mi hijo todo el camino. Y decidimos que íbamos a llamarla el ángel, porque mi mamá murió hace varios años, pero así que esto fue realmente profundo. Solo lo vinculamos a la presencia de mi madre. No supe sobre esto hasta volver, que es más o menos donde saltaré a los efectos posteriores. Estábamos de vacaciones, realmente no tenía mucho en mente, y regresamos y empecé a notar que tenía muchos problemas con el tiempo, y esto se unió a mi percepción tan extraña de haber confundido una gran mariposa con un pájaro. Ahora estaban los problemas con el tiempo. Juzgar el tiempo, estimar el tiempo y, ¿sabes? Como que estás haciendo algo y te pierdes en eso y olvidas cuánto tiempo has pasado.
Eso era cada momento de mi día. Estaba teniendo problemas. Y esto no era solo un problema de vacaciones, aunque así intenté verlo. Pero cuando volví al trabajo, cuando tenía un horario de conferencias, un esquema muy pesado de horas, tenía laboratorios y lugares donde tenía que estar, trenes que tenía que tomar, y esto se convirtió en un gran problema. Comencé a llegar tarde a las cosas, se me olvidaban. Estaba de camino a dar una clase y me encontraba con alguien en el pasillo y comenzábamos a hablar y pasaban tal vez 30 minutos, así que empecé a notar que estas cosas con el tiempo me estaban sucediendo. Me di cuenta de que algo era diferente ahora. Me sentía muy incómodo con mi carrera luego de todo esto, porque esas cosas ya no eran importantes para mí. He escrito un par de novelas de terror muy malas, pero digo que yo era el mejor personaje que jamás creé, porque yo era esta hoja de papel y ya no podía identificarme con eso. Esas cosas ya no eran importantes para mí y estaba en este intenso entorno académico maligno de Boston y me enfermaba físicamente. Simplemente ya no podía estar ahí luego de lo que había pasado. Intentaba ocultarlo, sacarlo de mi visión, pero saliendo de eso terminamos mudándonos a Maine, que es de donde somos, y terminamos viviendo en el bosque y teniendo una gran vida, pero los efectos posteriores fueron muy difíciles y no tenía una forma de lidiar con eso. Así que lo que hice realmente es escribir. Terminé escribiendo un libro y no sé si alguna vez verá la luz del día, pero trata sobre la conciencia y la mente, particularmente sobre el tiempo, porque no creo que fuera algo extraordinario, sobrenatural o... Bueno, creo que tuve una lesión cerebral hipóxica por falta de oxígeno y esto se llama discronometría. Tengo dificultades, tengo muchas formas de sobrellevarlo ahora. No afecta a mi vida, pero eso fue realmente el catalizador para que yo descubriera qué es lo que pasó. Eso me empujó a hacer lo que digo, mi primera investigación sobre la muerte, sobre mis propias consecuencias de aquella acción. Esto me llevó a un mundo increíble de investigación que no tenía idea que existía. Mi conciencia se había expandido durante la experiencia y era algo realmente imposible de encajar con ideas solo físicas, con fenómenos simplemente cerebrales. Y hubo un libro de Jeffrey Long que fue increíble para mí. La cosa más importante para mí en términos de dar un giro total, porque fue una experiencia muy intrusiva, negativa, que no quería en mi vida. Todo lo que había pasado simplemente destruía esa idea que tenía, mis valores en aquel momento. Completamente descarriló todo. Había mucho más en esta vida que la simple y plana biología. Comenzar a comprender que había estudios, cosas realmente serias sobre este tema, cambió el rumbo de mi vida, de mi carrera, de mis relaciones. Es difícil hablar con la gente sobre esto, es algo
alienante, y traté de contárselo a la gente y sentía que era como, oh, eso suena realmente horrible, pero qué bueno que sigas aquí. Ahora vamos por una cerveza. Parecía que realmente nadie comprendía el valor de estas cosas, aunque yo sí lo hacía. Además, por tener en mi equipaje de vida todo este conocimiento, toda esta elaboración intelectual que se había hecho y formado, se había aferrado a lo que era a través de mis estudios, lo cual era para mí toda la realidad. No era que necesitara que los demás lo entendieran, solo necesitaba que lo escucharan, porque yo necesitaba procesarlo y no tenía dónde hacerlo, lo que me impulsó a escribir el libro. Pero lo que realmente cambió todo para mí fue un artículo de Elaine Stout llamado 6 desafíos que enfrentan las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Probablemente fue lo más profundo que he leído en mi vida, y cada uno de nosotros, el 75% de las personas que tienen experiencias tienen muchas dificultades para integrarlas en sus vidas, y es algo que no suele mencionarse. Y yo no sabía nada sobre estas experiencias, aparte de lo que había visto en películas. Pensaba que todos volvían y era hermoso y amábamos a Dios y citabas las escrituras y todos eran felices, y para mí fue lo opuesto y me costó mucho reconciliar eso. Así que el artículo de Stout realmente me hizo sentirme muy bien con respecto a dónde estaba y tratando de, sabes, en estas cosas soy un novato y solo han pasado. ¿Y cuánto hace que ocurrió? Tal vez 3 años y medio desde mi experiencia, así que todavía estaba tratando de entender todo esto. Y no soy ningún gran experto o pontífice en esto, todavía incluso estoy luchando con mi experiencia. Pero lo que realmente me enseñó, y creo que tener este problema de poder separarme del tiempo me permite entender que lo que hacemos es poner gran importancia en el pasado y en el futuro, y nos enfocamos tanto en esas dos cosas que ahí está realmente nuestra atención. Pero el valor está aquí, en este momento, ahora mismo. Y salir de esos límites del tiempo me permitió poner la importancia donde está realmente el valor de la vida y donde estoy ahora mismo, con las personas con las que estoy ahora mismo, lo cual me hace decir que la muerte es el regalo de la muerte, es enseñar la habilidad de dejar ir, solo dejar ir y estar vivo. ¿Cuál es, por ejemplo, el sentido de la música? El sentido de la música es escucharla. ¿Cuál es el sentido de la vida? El sentido de la vida es vivir. Y eso realmente me ayudó a aceptar quién soy como esposo, como padre, como humano y mi lugar en el planeta. Así que eso ha sido increíble. Y creo que como médicos todos tratamos de practicar esto que llamamos medicina basada en evidencia, para lo cual necesitamos datos y pruebas para tratar a los pacientes para que puedan recibir la mejor atención posible, y a través de eso realmente patologizamos la muerte, la esterilizamos, tratamos de prevenirla, la medicalizamos y la evitamos.
nos protegemos de ella. Los funerales ocurren muy rápido después de la muerte, es algo muy rápido. Nadie ve el cuerpo algunas veces y uno vuelve muy rápidamente a su vida. No estamos experimentando la muerte, su significado. La hemos hecho tan estéril y la hemos mantenido detrás de esta cortina y por eso es que no tenemos la oportunidad de experimentar e incluso celebrar la transformación que es y que está ocurriendo en esa situación. Y creo que como médicos, si lo puedes saber, no es algo que tenga que ver con nuestras tareas realmente, pero pienso en todas las veces que como patólogo forense he tocado puertas para decirle a las personas que sus seres queridos habían muerto. Llevé gente a la morgue para identificar cuerpos y me senté con familias en circunstancias muy desagradables. Y la pregunta número 1 siempre ha sido la misma. Él sufrió y como médico siempre dices, no, por supuesto que no, fue repentino. Y la verdad es que muchas veces tratamos de hacerlos sentir mejor, tratamos de consolarlos, pero siempre me sentí como un mentiroso, porque no lo sé. Bueno, ahora lo sé. Y desearía poder volver a hablar con esas personas y decirles, incluso siendo médico, miren, esto es algo hermoso. E incluso bajo estas horribles circunstancias, la horrible circunstancia es un segundo. Es el proceso después, lo que está frente a nosotros. Y no hay nada de qué preocuparse en ese sentido. Y digo que ninguna cantidad de preocupación transformará tu futuro. Ninguna cantidad de duelo va a transformar o arreglar tu pasado. Así que solo tienes que estar donde estás ahora mismo y amar eso. Eso es en realidad cómo deberíamos ver esto. La muerte es un proceso de pase hacia otra cosa. Y creo que eso es tal vez más o menos donde estoy con esta situación, ahora mismo en mi propia vida. Hasta aquí el testimonio de hoy. Es importante que sepas que puedes ayudar a que lo que aquí has escuchado llegue a más personas, y esto es tan simple como dejar tu me gusta, comentar algo o compartir el material si te es posible. También puedes suscribirte completamente gratis si aún no lo has hecho. Son cosas muy simples, pero que ayudan mucho a que esta información pueda alcanzar a más personas, algo muy necesario para que este material no se pierda y no deje de mostrarse. Así que si lo que has escuchado te ha parecido valioso o interesante, nos ayudarías mucho con cualquiera de estas tan simples acciones. Me despido como siempre, hasta muy pronto, deseando que estés muy bien, sé lo más feliz que te sea posible. Te dejo un abrazo y volvemos a encontrarnos en la siguiente experiencia.